El vacío. Doctor Joe Dispenza. Un día estaba sentado en el sofá pensando en lo que significa ser feliz. Mientras contemplaba lo desdichado que me sentía, pensé en que las personas que más quiero me habrían intentado levantar el ánimo diciéndome, no sabes lo afortunado que eres. Tienes una familia maravillosa y unos hijos estupendos. Eres un quiropráctico de éxito. Miles de personas acuden a tus conferencias, viajas por todo el mundo visitando lugares extraordinarios. Sales en la película, ¿y tú qué sabes? Y a mucha gente le encantó tu mensaje. Incluso has escrito un libro que está teniendo mucho éxito. Me habrían soltado todas las razones emocionales y lógicas por las que debería sentirme feliz. Pero sentía que me faltaba algo. En aquel momento de mi vida estaba viajando cada semana de una ciudad a otra para dar conferencias. A veces visitaba 2 ciudades en 3 días. Se me ocurrió que estaba tan ocupado que no me quedaba tiempo para practicar lo que enseñaba. Fue un momento muy desconcertante porque empecé a ver que toda mi felicidad venía del exterior y que la alegría que sentía cuando viajaba y daba conferencias no tenía nada que ver con la auténtica alegría. Tenía la sensación de necesitar a todo el mundo, de necesitar todas las cosas y cualquier lugar del exterior para sentirme bien. La imagen que proyectaba a los demás dependía de factores externos. Y cuando no estaba dando conferencias, haciendo entrevistas o tratando a los pacientes y me encontraba en casa, me sentía vacío. No me malinterpretes, estas cosas exteriores eran en cierto modo estupendas. Si le hubieras preguntado a cualquier persona que me hubiera visto dando una conferencia, trabajando abstraído en una presentación durante un vuelo o respondiendo docenas de correos electrónicos en el aeropuerto o en el salón de un hotel, habría asegurado que parecía feliz. Y lo más triste es que si me lo hubieras preguntado en uno de esos momentos seguramente te habría respondido de la misma forma, sí, todo es maravilloso. La vida me va la mar de bien. Soy un tipo con suerte. Pero si me hubieras pillado en un momento de tranquilidad, sin todos esos estímulos bombardeándome, te habría contestado algo completamente distinto. Hay algo que falla. Estoy angustiado. Todos los días me parecen iguales. Siempre sucede lo mismo. Me falta algo. El día que reconocí la razón principal de mi infelicidad, también vi que necesitaba el mundo exterior para recordar quién era yo. Mi identidad se había convertido en la gente con la que hablaba, en las ciudades que visitaba, en aquello que hacía mientras viajaba y en las experiencias que necesitaba para reafirmarme como esa persona, llamada Joe Dispenza. Y cuando no estaba cerca de nadie que me ayudara a recordar esa personalidad que el mundo conocía como mía, ya no estaba seguro de quién era. Vi que toda mi felicidad no era sino una reacción a los estímulos del mundo exterior que me hacían sentir de un cierto modo. Comprendí que era adicto a mi entorno y que dependía de los estímulos externos para alimentar mi adicción emocional. Fue un momento muy especial. He oído millares de veces que la felicidad viene de dentro, pero nunca lo había visto con tanta claridad. Aquel día mientras estaba sentado en el sofá de mi hogar, al mirar por la ventana me vino una imagen a la cabeza. Vi mis 2 manos, una por encima de la otra, separadas por un vacío. La mano de encima representa la imagen que yo proyectaba al exterior y la de debajo como yo sabía que era por dentro, el vacío identitario quien aparento ser. La identidad que proyecto al entorno. Lo que quiero que crean que soy. La fachada. La persona ideal para el mundo quien soy en realidad. ¿Cómo me siento?
¿Quién soy en realidad? ¿Cómo soy por dentro? La persona ideal para mí. El tamaño del vacío varía de una persona a otra. ¿Quién somos en realidad y quién aparentamos ser? Están separados por los sentimientos memorizados en distintos momentos de nuestra vida, basados en experiencias pasadas. Cuanto más grande sea el vacío, más adictos somos a las emociones memorizadas. Al reflexionar en mí descubrí que los seres humanos vivimos en una dualidad, como dos entidades distintas, quien aparentamos ser y quien somos en realidad. Quien aparentamos ser es la fachada que proyectamos al mundo. Este yo es todo cuanto hacemos para dar una imagen en particular y para presentar a los demás una realidad exterior coherente. Este primer aspecto del yo es una capa de cómo queremos que los demás nos vean. Quien somos en realidad, representado por la mano de debajo, es cómo nos sentimos por dentro, sobre todo cuando no estamos distraídos con el mundo exterior. Es lo que sentimos usualmente cuando no estamos preocupados por la vida. Es lo que ocultamos sobre nosotros. Cuando memorizamos estados emocionales adictivos, como la culpabilidad, la vergüenza, la ira, el miedo, la ansiedad, los juicios, la depresión, el engreimiento o el odio, creamos un vacío entre quien aparentamos ser y quien somos en realidad. Lo primero es cómo queremos que los demás nos vean. Lo segundo es nuestro estado del ser cuando no estamos interactuando con las distintas experiencias, cosas y variedad de personas en diferentes momentos y lugares de nuestra vida. Si estamos sentados el tiempo suficiente sin hacer nada, empezamos a sentir algo. Y ese algo es quien somos en realidad. Vamos acumulando una capa tras otra de distintas emociones que forman nuestra identidad. Para recordar quién creemos ser, tenemos que volver a crear las mismas experiencias para reafirmar nuestra personalidad y las emociones correspondientes. Como identidad, nos aferramos al mundo exterior al identificarnos con todo el mundo y con todo para recordarnos a nosotros mismos la imagen que queremos proyectar al mundo. La imagen que damos se convierte en la fachada de la personalidad, que a su vez depende del mundo exterior para recordar quién es ella como alguien. Su identidad depende totalmente del entorno. La personalidad hace todo lo posible por ocultar lo que siente en realidad o para que esta sensación de vacío desaparezca. Poseo estos coches, conozco a estas personas, he viajado a estos lugares, puedo hacer estas actividades, he tenido estas experiencias, trabajo para esta compañía, estoy triunfando en la vida. Es quien creemos ser con relación a todo lo que nos rodea. Pero esto es distinto de quién somos, de lo que sentimos sin los estímulos de la realidad exterior, de la vergüenza o la ira que nos provoca nuestro fracaso matrimonial. Da un miedo a la muerte y la incertidumbre que despierta en nosotros la vida en el más allá al perder a un ser querido o incluso a una mascota. De la ineptitud que experimentamos cuando nuestros padres esperan que seamos perfectos y triunfemos en la vida a toda costa. La historia de Flip Wilson. Al famoso comediante Flip Wilson se le conoce por su habilidad de hacer reír a la gente. Pero esto es lo que dijo sobre su experiencia en el proceso de correr riesgos en una ocasión algo más seria. Caí y me levanté. Caí y me levanté. Durante 16 años lo único que hice prácticamente fue caerme y levantarme. Aún así, ¿cree usted que Flip Wilson alguna vez pensó en sí mismo como un fracaso? Podría apostar su vida a que no, porque si lo hubiera hecho nunca hubiera encontrado el valor para intentarlo, solo una vez más, y probablemente nosotros nunca hubiésemos oído ni siquiera su nombre.
En este momento usted debe entender que en el momento en que se establezca seriamente un objetivo para sí, va a entrar a formar parte de un proceso de correr riesgos que añadirá una dimensión de emoción, un color completamente nuevo en su vida. Pero al mismo tiempo debe saber que cuando su comportamiento adquiera una faceta de más riesgo, la mayoría de las personas van a intentar evitar esto cueste lo que cueste. Dicho con otras palabras, en vez de asumir riesgos con sentido, la mayoría continuará afianzándose en una serie de concesiones vacías. Estas concesiones harán que, al final, su existencia se reduzca al nivel de una farsa sin sentido. Para entender este fenómeno, piense en las personas que conoce que se han conformado con la compra de una casa nueva. ¿Por qué se habrán conformado? Se preguntará. Pues porque tenían miedo de no poder pagar la hipoteca de la casa sus sueños en la que realmente querían vivir. Ahora piense en esas masas de individuos que permanecen en puestos de trabajo que consideran grises y sin recompensas. ¿Por qué siguen? Pues simplemente porque tienen miedo de no dar la talla en el puesto al que realmente desean acceder. Lo irónico, claro, es que si estas personas solo se aventurarán yendo a por ese trabajo mejor, esa casa de sus sueños o lo que sea que desearan de verdad, se exigirían a sí mismos unos actos increíblemente mejores, y el resultado sería que pronto descubrirían que los riesgos asumidos les pagarían grandes dividendos en todos los ámbitos de sus vidas. Los jóvenes millonarios. Hace años leí un libro excelente sobre el tema de asumir riesgos. Se titulaba Los jóvenes millonarios, y narraba las vidas reales de 18 personas que habían ganado cada uno más de $1 millón. De hecho, algunos habían ganado muchos millones de dólares, más allá de la barrera del $1 millón, a lo largo de sus muy exitosas vidas. El autor hacía muchas observaciones interesantes por todo el libro sobre la ley del éxito financiero, pero la más importante era una a la que se refería frecuentemente. Era que aunque estas personas provenían todas de orígenes diferentes y aunque habían ganado el dinero de formas distintas, todos tenían algo en común. ¿El qué? Preguntará. Dicho de forma sencilla, era lo siguiente: a pesar de que todo lo que poseían provenía de los frutos virtualmente de cada una de las grandes decisiones de negocios que tomaron, ninguno de ellos consideraba que estuviera asumiendo riesgos. La razón, continuaba, era que ellos vivían sus vidas como si fuese imposible fallar. Dese cuenta de que para la mayoría de la gente no cabría ninguna duda de que estas personas sí corrían riesgos, tremendos y casi continuamente. El estudio sobre los pilotos de aviones de combate, siguiendo con un tema similar, un estudio de hace años que investigaba las vidas de los pilotos de aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial, determinó que, al contrario de lo que cupiera pensar, muchos de los pilotos que llevaban cuidado durante la guerra se encontraban entre los primeros muertos en combate. El estudio también concluyó que, como contraste y casi sin excepciones, aquellos que se negaron a no correr riesgos no solo sobrevivieron, sino que fueron los grandes arriesgadores de la guerra. De hecho, cuando uno tiene la oportunidad de observar las acciones de todo tipo de personas, pronto se ve claramente que aquellos que no se arriesgan en la vida mueren, y mueren relativamente jóvenes. Porque aunque estas personas permanezcan clínicamente vivas por muchos años, que sus corazones dejen de latir es una mera formalidad, ya que la verdad es nunca han vivido. Puede que ahora usted haya pensado, todo esto suena muy razonable, pero ¿por qué iba a ser cierto? ¿O por qué tantos de nosotros estamos destinados a ir por la vida en este estado de miseria autoimpuesta,
solo porque no somos capaces o no tenemos ganas de correr riesgos que merezcan la pena? Bien, a mí me parece que si solo recurriéramos a la memoria y fuéramos a los años formativos de nuestra vida, veríamos claramente dónde se halla la fuente de este comportamiento reacio a comprometernos a asumir riesgos. Cuando lleguemos a ese punto, creo que habremos llegado lejos en nuestro intento de combatir y neutralizar últimamente este problema insidioso. Le exhorto a prestar mucha atención a la información que ahora se le presenta. Cuando usted era un niño, incluso en la época en la que era un bebé, sus padres deseaban desesperadamente verle triunfar. Como consecuencia les aterrorizaba la idea de que usted pudiera no cumplir de alguna forma sus expectativas. Esto era completamente natural por el hecho de que ellos le amaban profundamente. Pero desgraciadamente esto les motivaba para intentar protegerle de todo daño potencial que pudiese aparecer en su vida. Por ejemplo, cuando usted aprendió a andar, ellos acudían a su lado en cuanto usted daba muestras de ir a tropezarse y rápidamente le agarraban para que no se cayera e hiciera daño. De forma similar, cuando usted se peleó con el pequeño niño demonio de al lado, sus padres estaban ahí para aliviar sus heridos sentimientos. Probablemente trataron de consolarle diciéndole: tú tenías razón, cariño, el otro niño es un pegón. Como he indicado arriba claramente, el miedo a correr riesgos es algo que aprendimos al entrar en este mundo maravilloso. De hecho, al contrario de lo que a muchas personas se les ha hecho creer, si al ser humano se le deja arreglársela solo, es un arriesgador, programado de forma natural para seguir el camino que en algún momento le llevará a la grandeza en su vida. Pero, sea como sea, antes de embarcarse en este emocionante camino del riesgo debería recordar no perder de vista al hecho de que convertirse en un arriesgador no significa volverse en alguien irresponsable. Si reflexiona sobre ello se dará cuenta de que ambos conceptos son mutuamente excluyentes. Ser un arriesgador implica actuar con coraje, y actuar con coraje es algo considerablemente distinto a actuar de forma tonta, que es como se actúa al comportarse uno de manera irresponsable. Puede que se encuentre con unas cuantas situaciones en las que la línea de separación entre ambas ideas se vuelve extremadamente fina, pero es absolutamente esencial que nunca cruce la línea, ya sea conscientemente o no. Otra cosa que debería saber es que asumir riesgos es siempre algo relativo, o sea, un comportamiento que para alguien representa un riesgo no tiene por qué ser necesariamente así para otra. Es más, si el comportamiento fuese de una tercera persona, uno podría estar tentado de calificarlo de irresponsable. Está claro por tanto que debemos ser capaces de distinguir entre estos conceptos distintos con un alto grado de exactitud. Usted debe verse a sí mismo con su ojo interior ya en posesión del bien que desea. Riesgo vs irresponsabilidad. Las personas irresponsables raramente consiguen algo de importancia y frecuentemente atraen daños reales a sus vidas. Puede que alguna vez se encuentren en medio de alguna actividad con éxito, pero esto ocurre poco a menudo y normalmente se encuentran tan apesadumbrados por los resultados negativos que no merece la pena ni mencionarla. Considere por ejemplo una persona que se tira desde un acantilado alto a un agua poco profunda solo porque le han retado a ello sus acompañantes. Aunque a la persona en cuestión le dé miedo tirarse, por alguna extraña razón le da más miedo aún lo que los otros puedan decir o pensar sobre él si no se tira. El miedo de la persona es claramente razonable dado el hecho de que no tiene ninguna experiencia como saltador. Además, como no tiene ninguna experiencia, al pensar en lo que puede pasar si se tira,
se imagina hiriéndose seriamente. Es obvio que para una persona así el seguir adelante y tirarse sería extremadamente estúpido, por decir algo, y las acciones de esa persona deberían considerarse como irresponsables bajo todos los puntos de vista. Por otro lado, si esta misma persona entrenara para convertirse en saltador profesional y si estuviera cualificado para considerar todos los factores, es decir, si fuese capaz de visualizarse saliendo con éxito de todas las acciones necesarias, como nadar hasta la orilla, llegar a tierra sin lesiones, etc., entonces sería una situación muy distinta, ya que aunque la persona seguiría asumiendo un riesgo objetivo, nadie podría acusarle de actuar de forma irresponsable. Piense un momento en los especialistas que trabajan en la industria del cine. Estas personas están continuamente efectuando acciones peligrosas, de hecho es por eso por lo que se les paga. Pero no se engañe, estos hombres y mujeres no son para nada amateurs, son profesionales competentes, muy cualificados para realizar esos peligrosos actos con los que trabajan. Comprueban y vuelven a comprobar cada cálculo antes de hacer el más mínimo movimiento. Como consecuencia de estas precauciones muy pocas veces resultan heridos. No cabe ninguna duda, los especialistas son arriesgadores, pero pocas veces son personas irresponsables. Inversiones. Ahora centrémonos en alguien que invierte sus ahorros ganados con gran esfuerzo en una empresa de la que prácticamente no sabe nada. Puede que alguien, como un familiar al que aprecia bastante, le haya sugerido que esta inversión es muy buena idea y que los inversores ganarían una tasa de interés de rendimiento muy alta. Además, a pesar de los grandes recelos de la persona sobre la empresa en sí, esta está motivada por la codicia, por buscar el rendimiento más alto que se pueda obtener del dinero invertido. Finalmente, suponga que no obstante al terrible miedo de pérdida la persona decide hacerlo y realiza la inversión de todas formas. ¿Qué ocurrirá después? Tras hacer la inversión, la persona pasará la mayor parte de su tiempo, 1. Preocupándose por la inversión, y 2. Visualizándose reducido a la mayor miseria. Está muy claro entonces que este tipo de comportamiento debe considerarse como el polo opuesto de la responsabilidad financiera, y a la persona en cuestión se la debe considerar como imprudente e irresponsable más que como un arriesgador de buena fe. El final de una situación así es predecible, que no grato. El individuo pierde su dinero, sin mencionar la anterior amistad con el que le sugirió la inversión. Las personas irresponsables y que se comportan de forma estúpida pocas veces se culpan a sí mismos de cometer errores así. Por otra parte, si esa persona hubiera escuchado cuidadosamente la sugerencia de su amigo o familiar y después hubiese estudiado la situación por sí misma, se hubiera formado una opinión basada en el conocimiento y no rumores, y negocios fallidos. ¿Sabe? Si se examinaran las estadísticas que reflejan el número de negocios fallidos al año sin estudiar detenidamente cada situación, uno llegaría fácilmente a la conclusión de que formar su propio negocio es un acto irresponsable. Pero no es así. La verdad es que muchas personas que van a la bancarrota no deberían haber puesto su propio negocio primeramente, ya sea por falta de preparación para dicho paso o porque simplemente no sabían lo que hacían. Carecían de cualidades, conocimiento o apoyo adecuado para hacer despegar el negocio. Sepa que aunque la mayoría de las empresas requieren 3 años para establecerse en serio, algunas de estas personas no conceden ni siquiera 3 meses o 3 semanas para darle una oportunidad a su negocio. También es significativo el hecho de que antes de establecerse por su cuenta,
Muchas de estas personas eran empleados que creían que su jefe era incompetente o que el dueño de la empresa para la que trabajaban no sabía lo que hacía. Obviamente no todo el mundo que pone su propio negocio pertenece a esta categoría, pero sí que hay muchos de ellos que sí. Sin embargo, a pesar de estas lamentables estadísticas, sí que hay muchas personas arriesgadoras que han tenido éxito con su propia empresa. Les pondré el ejemplo de mi buen amigo Bob McCrary. Bob llevaba trabajando en la industria electrónica muchos años, y aunque nunca había ganado lo que se considera mucho, la verdad es que ganaba más que la media. Tenía su propia casa, crió a 3 hijas preciosas y consiguió todo esto trabajando para otra persona. Pero a pesar de este éxito indiscutible, Bob tenía el deseo de poner un negocio por su cuenta, y me imagino que lo único que le impedía hacerlo era el miedo. La verdad es que con todas las circunstancias que le rodeaban, lo único que Bob podía esperar era triunfar, pero, lamentablemente, él no era consciente de esto porque nunca había estado ahí fuera, él solo. Además, había crecido con la vieja idea de que una persona debería conseguir un buen trabajo estable y trabajar por una pensión. Aún así, el deseo de Bob y su mujer Pat de trabajar por su cuenta seguía ahí. Eventualmente creció hasta el punto en que ellos de hecho eran capaces de visualizar el negocio yendo bien. Como es imposible tener una imagen en la mente y no expresarla, el resultado de la imaginación de Bob y Pat fue el nacimiento de su propia empresa, Pensacola Electronics. El feliz suceso tuvo lugar hace unos pocos años, y aunque Bob y Pat han trabajado duro muchas horas, algo que aún hoy hacen, tienen la satisfacción de poder mirar lo que han creado juntos. Dan trabajo a muchas personas y prestan servicio a cientos de clientes en varios estados de Estados Unidos. Ambos han obtenido una renta considerable y el valor neto actual de su empresa si la vendieran es mayor que todo el dinero que Bob ganó durante todos los años anteriores trabajando para la otra empresa. ¿Tomaron Bob y Pat la decisión correcta? Pregúnteselo. ¿Volverían a hacerlo? Ya sabe cuáles serían sus respuestas. ¿Son arriesgadores? No creo que haya la menor duda al respecto. Bob y Pat McCrary abandonaron sus empleos e invirtieron muchos miles de dólares en algo que nunca habían hecho antes. No tenían garantías por escrito de que tendrían éxito en su empresa, pero no fueron irresponsables, tampoco actuaron de forma imprudente. ¿Tenían miedo? Bueno, nunca se lo he preguntado directamente, pero después de estudiar la naturaleza humana durante gran parte de los últimos 20 años, creo estar bastante seguro de acertar al decir que sí que lo tenían. A lo que queremos llegar es que, a pesar de sus inquietudes, tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo. Tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo. Tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo. Tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo. Tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo. Tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo. Tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo. Tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo. Tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo. Tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo. Tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo. Tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo. Tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo.
Tuvieron el coraje de actuar en la cara de su propio miedo. Tuvieron el coraje de actuar en la cara de su La persona que analiza la situación meticulosamente, se prepara en consecuencia y actúa en la cara del miedo con la imagen del éxito en mente es un arriesgador. Es más, como usted ya sabe, los arriesgadores pierden raramente, e incluso cuando lo hacen, vuelven a levantarse para volver a intentarlo. En otras palabras, los arriesgadores viven vidas emocionantes y creativas, porque viven la vida para la que todos fuimos creados. Así que sonría porque a partir de ahora usted también puede pasar a ser un auténtico arriesgador. ¿Cómo? Haciendo simplemente aquello que siempre ha soñado en cada momento durante meses o incluso durante años. En el gran musical de Broadway South Pacific, Mary Martin cantaba, "Si no tienes un sueño, si no tienes un sueño, ¿cómo harás que un sueño se vuelva realidad?". Yo creo que todos tenemos nuestro propio sueño. Todos tenemos una visión, una idea o una imagen de algo grande o de un gran logro, un sueño que sale a flote en la superficie de nuestra conciencia de vez en cuando. Y durante unos breves momentos nos permitimos el lujo de disfrutar haciendo, siendo o teniendo lo que sea el sueño. No tengo ninguna duda de que usted también tiene una imagen de algo que flota en la superficie de su conciencia periódicamente, y a decir verdad, a usted le encantaría ejecutar dicho sueño. Bueno, la verdad auténtica es que usted puede. Pero con toda probabilidad va a ser necesaria una considerable cantidad de valor por su parte. Recuerde, en este momento no importa cómo de rara parezca su idea. De hecho puede que la vea como fantasía pura y dura, pero podrá empezar a hacerla realidad escribiendo por escrito lo que sea que quiera hacer, tener o ser. Escriba su ambición con todo el detalle posible y en presente. No lo escriba como algo que planea hacer, sino más bien como algo que ya está haciendo. Escriba en letras grandes y visibles, "puedo", y después grítelo,
dígalo, cántelo, clave la idea de que ya lo está haciendo en su subconsciente. Luego elija a un amigo que sepa que tiene mucha confianza en usted para decirle su idea, alguien cuyas ideas sean compatibles con las suyas, no alguien que le desanime y se ría de su idea. Elija a alguien constructivo y que le ayude a inculcarle confianza en usted, que respete su idea. Recuerde, no importa si su objetivo es emprender su propio negocio, comprar o construir una casa nueva, conseguir un coche nuevo, ascender en el trabajo, conseguir un récord de ventas o conseguir matrícula de honor en el colegio. Sea lo que sea, debe dar el paso y perseguirlo fervientemente. Recuérdese a sí mismo que tiene reservas tremendas de potencial en su interior, y por ello usted puede hacer prácticamente todo lo que establezca hacer en su mente. Todo lo que debe hacer es averiguar cómo hacerlo, no si puede o no. Comience visualizándose como un arriesgador y luego dígase a sí mismo que lo es. Empápese de las buenas vibraciones que consigue simplemente practicando estos fáciles ejercicios mentales. Pero antes de ir más lejos con su búsqueda, hágase con un folio y un bolígrafo. Haga ahora una hoja de balances haciendo una línea recta en el centro de la página. En el lado izquierdo ponga un signo menos y un signo más en el lado derecho. Bajo el signo menos escriba lo peor que pudiera ocurrirle si lleva a cabo su idea. En el lado derecho escriba todas las cosas buenas, las mejores, que podrían ocurrirle si lleva adelante su plan. Está claro que siempre que el plan sea honesto y honorable, lo que vaya en el lado izquierdo no será desastroso. Por otro lado, lo escrito en el lado derecho podría resultar ser algo absolutamente magnífico. Por tanto, al crear una hoja de balance así se está demostrando a sí mismo, para su propia edificación, el hecho de que la verdad es que no tiene nada que perder. Ya se ha dicho en varias partes de este libro que no llegar a la meta no le hace un fracasado, solo significa que su plan no funcionó como pensaba que lo haría. Así que incluso si usted perdiera todo lo que posee, aún le quedaría la capacidad de volver a levantarse e intentarlo de nuevo. Ya llevo unos cuantos años con la costumbre de leer biografías y autografías de hombres y mujeres que alcanzaron realmente algo de importancia en su época. También he descubierto que casi sin excepción estas personas no lograron sus objetivos en numerosas ocasiones, pero nunca renunciaron a ellos. De hecho, yo mismamente he experimentado el no llegar a la meta en varias ocasiones, y admito abiertamente que duele un poco, incluso provoca cierta vergüenza. Pero sea lo que sea, nunca me ha impedido intentarlo de nuevo y tampoco debe impedírselo a usted, porque todos tenemos la capacidad de levantarnos e intentarlo una vez más. Por ello, transfórmese en el arriesgador que realmente desea ser ahora. En el arriesgador que realmente
eso ahora soy una persona tan egoísta que necesita recibir atención y gratificaciones instantáneas para dejar de sentir que nadie me quiere y que no estoy a la altura de las circunstancias. En lugar de esto, en la privacidad de tu hogar y de tu propia mente, puedes intentar eliminar los aspectos negativos de tu yo y reemplazarlos por unas cualidades más positivas y productivas, o al menos, metafóricamente hablando, reducir mucho su papel para que aparezcan en escena solo de vez en cuando. No intentes analizar los episodios del pasado validando las emociones memorizadas que ya forman parte de tu personalidad. Aunque los analices, no resolverás tus problemas mientras sigas atrapado en esas emociones. Observar la experiencia o revivir el episodio que creó el problema tan solo te hará volver a sentir las mismas antiguas emociones y te dará una razón para sentirte igual que siempre. Cuando intentas resolver tus problemas con el mismo estado mental que los creó, te limitas a analizarlos disculpándote por no cambiar nunca. Es mejor que trates de desmemorizar las emociones que te limitan. Un recuerdo sin la carga emocional se llama sabiduría. Es entonces cuando puedes observar objetivamente un episodio del pasado, contemplarlo y ver quién estaba siendo, sin el filtro de esa emoción. Si intentas desmemorizar el estado emocional que te provocó, o eliminarlo lo mejor posible, podrás vivir, pensar y actuar sin las limitaciones o las trabas de ese sentimiento. Si una persona superara su infelicidad y siguiese adelante con su vida, manteniendo una nueva relación sentimental, consiguiendo un nuevo trabajo, mudándose a otro lugar y haciendo nuevas amistades, al recordar aquel episodio del pasado vería que fue el obstáculo que necesitaba para superar quién era y convertirse en otra persona. Su perspectiva cambiaría solo al ver que fue capaz de superar el problema. Reducir e incluso eliminar el vacío entre quién somos y quién aparentamos ser es seguramente el mayor reto de nuestra vida. Tanto si lo llamamos vivir con autenticidad, superar nuestras propias limitaciones o lograr que los demás nos acepten tal como somos, es algo que la mayoría deseamos. El cambio, cerrar el espacio del vacío, debe empezar dentro de nosotros. Sin embargo, solemos cambiar solo cuando nos enfrentamos a una crisis, un trauma o a alguna clase de diagnóstico deprimente. Esta crisis suele venir en forma de un reto físico, tal vez un accidente o una enfermedad emocional, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, espiritual, por ejemplo, una acumulación de contratiempos que nos hacen plantear nuestra propia valía y el funcionamiento del universo, o económico, quizá, la pérdida del trabajo. Advierte que en todos estos casos hemos perdido algo. ¿Por qué esperar a que un trauma o una pérdida te hagan perder el equilibrio por el estado emocional negativo que te producen? Cuando te ocurre un desastre tienes que ocuparte de él. No puedes seguir encargándote de tus negocios como si nada cuando estás hecho trizas, como dice la expresión. En esos momentos tan críticos, cuando ya estamos hartísimos, de que las circunstancias nos hagan sufrir, exclamamos, esto no puede seguir así. No me importa lo que me cueste o cómo me sentiré, cuerpo. No me importa cuánto tarde, tiempo. No me importa lo que esté ocurriendo en mi vida, entorno. Voy a cambiar. Tengo que hacerlo. Podemos aprender y cambiar en un estado de pena y sufrimiento, o hacerlo en un estado de alegría e inspiración. No es necesario esperar a sentirnos tan mal que nos veamos obligados a cambiar. Efectos secundarios de cerrar el vacío. Como ya sabes, una de las habilidades más importantes que necesitas adquirir para crecer interiormente es la autoconciencia, autoobservación.
Es una definición concisa de aquello a lo que me refiero al hablar de la meditación en el siguiente capítulo. Cuando medites observarás el estado emocional negativo que tanto te ha impactado en tu vida. Reconocerás el principal estado de tu personalidad que motiva tus pensamientos y conductas para conocer íntimamente todos sus matices. Con el tiempo, usarás este poder de la observación para desmemorizar ese estado emocional negativo. Así entregarás esta emoción a una mente superior, cerrando el vacío entre quién eres y la imagen que has estado dando al mundo. Imagínate de pie en una habitación empujando con los brazos extendidos las dos paredes opuestas. ¿Tienes una idea de la energía que gastarías si intentaras evitar que las dos paredes te aplastaran? En lugar de hacerlo, ¿qué pasaría si las soltaras, dieras un par de pasos hacia adelante? Después de todo, ese espacio es como una puerta, salieras de esa habitación y entraras en otra totalmente nueva. ¿Qué pasaría con la habitación que has dejado atrás? Las paredes se han juntado tanto que ni siquiera puedes volver a entrar. El vacío se ha cerrado y las partes separadas de ti se han unificado. ¿Y a dónde irá a parar toda esa energía que estuviste gastando? La física afirma que la energía no se puede crear ni destruir, solo se traslada o se transforma. Eso es exactamente lo que te pasará cuando llegues a un punto en que ningún pensamiento, emoción o conducta subconsciente te pase desapercibido. También lo puedes ver de esta otra forma: entrarás en el sistema operativo del subconsciente y te llevarás toda la información y las instrucciones a tu mente consciente para ver dónde están esos deseos irreprimibles y esas tendencias que han estado controlando tu vida. Te vuelves consciente de tu parte inconsciente. Cuando rompemos estas cadenas, liberamos el cuerpo. Ya no sigue siendo la mente viviendo en el pasado día tras día. Cuando liberamos el cuerpo emocionalmente, cerramos el vacío. Y cuando cerramos el vacío, liberamos la energía que estábamos gastando para producirlo. Esta energía es la materia prima con la que podemos crear una vida nueva. Otro efecto secundario de romper los vínculos que te atan a tus adicciones emocionales es que esta energía liberada equivale a tomarte una saludable dosis de un elixir maravilloso. Además de estar lleno de energía, sientes algo que no experimentabas desde hace mucho tiempo: dicha. Cuando liberas el cuerpo de las cadenas de una dependencia emocional, te sientes animado e inspirado. ¿Has hecho alguna vez un largo viaje en coche? Si cuando te bajas de él y puedes por fin estirar las piernas y respirar aire fresco, sin el ruido de los neumáticos deslizándose por la carretera o del ventilador del aire acondicionado, te sientes de maravilla. Imagínate cómo te sentirías si hubieras estado viajando 3000 kilómetros, encerrado en el maletero. Para muchas personas así es como se han estado sintiendo durante una buena temporada. Ten en cuenta que no basta con advertir cómo has estado pensando, sintiendo y actuando. En la meditación tienes que ser más activo. También debes decirte la verdad. Sé sincero y revela lo que has estado ocultando en ese rincón oscuro del vacío. Sácalo a plena luz del día. Y cuando veas lo que te has estado haciendo a ti mismo, tendrás que contemplar ese desastre y decir: esto ya no me beneficia para nada. Ya no me sirve. Esto no es quererse. Y decidir entonces ser libre. Da victimismo a la abundancia inesperada, como una mujer cerró el vacío. Pamela, que asistió a uno de mis seminarios, cosechó los beneficios de afrontar su vida con el coraje de una observadora cuántica. Estaba teniendo problemas económicos porque su ex marido, que llevaba 2 años en el paro,
no le mandaba la manutención de sus hijos. Frustrada, enojada y decepcionada, incluso había reaccionado negativamente a situaciones que no tenían nada que ver. La meditación que hicimos aquel día trataba de cómo el producto final de cualquier experiencia es una emoción. Como tenemos tantas experiencias con la familia y los amigos, compartimos las emociones que nos provocan con ellos. Normalmente, esto es bueno, los vínculos relacionados con los lugares donde hemos estado, las cosas que hemos hecho, incluso los objetos que hemos compartido pueden fortalecer nuestra conexión con los demás. Pero la desventaja es que también compartimos las emociones de las experiencias negativas. Nos vinculamos energéticamente unos con otros en un lugar más allá del tiempo y el espacio. Como estamos enredados con los demás, para usar términos cuánticos, y con frecuencia nos vinculamos por medio de emociones que tienen que ver con la supervivencia. Cuando seguimos conectados a experiencias y emociones negativas, nos es casi imposible cambiar. Por eso la realidad sigue siendo la misma. En el caso de Pamela, los sentimientos de ansiedad, culpa e inferioridad de su exmarido por no poder pasarle el dinero de la manutención estaban entretejidos en la trama del estado emocional de ella, junto con sus sentimientos de victimización, resentimiento y carencia. A la menor oportunidad, su victimismo levantaba su fea cabeza y creaba un resultado negativo. Sus emociones destructivas y la energía que generaban la habían paralizado en un estancamiento mental, físico y existencial. Como ella y su exmarido estaban unidos por las vivencias, emociones y energías negativas que compartían, todos sus intentos de cambiar sus circunstancias en relación con él eran inútiles. El taller ayudó a Pamela a ver que debía romper este vínculo, desprenderse de las emociones que la definían en su realidad actual. También aprendió que el ciclo de pensar, sentir y actuar de la misma forma durante años puede producir un efecto cascada y activar los genes que causan enfermedades, y ella no quería que le pasara eso. Algo tenía que cambiar. Me gusta esta frase, porque como Pamela me contó más tarde, durante la meditación reconoció las emociones perjudiciales que su victimización había creado, impaciencia con sus hijos, quejas y acusaciones, y los sentimientos de desesperación y carencia. Se desprendió de estas emociones causadas por experiencias pasadas y de su egocéntrico estado del ser, y los entregó a una mente superior. Pamela liberó así en el campo cuántico toda su energía estancada, cerrando así el vacío entre quien creía ser y la imagen que proyectaba al mundo. Lo hizo también empezó a sentirse tan contenta y agradecida que no solo deseaba la abundancia para ella, sino para todo el mundo. Reemplazó sus emociones egoístas por otras altruistas. Al levantarse de la sesión de meditación, ya no era la misma mujer de antes. La energía liberada de Pamela le indicó al campo que empezara a organizar resultados que coincidieran con la nueva persona en la que se estaba convirtiendo. Recibió casi al instante la evidencia de ello de dos formas. La primera tenía que ver con sus negocios en Internet. Cuando en el pasado había intentado crear uno, estuvo consultando constantemente su página web, preocupada, y solo obtuvo unos resultados mediocres. La mañana del seminario había empezado su segundo negocio en la red, pero estaba demasiado ocupada como para pensar en los resultados durante el día. Pero por la noche, mientras sentía los efectos positivos de haber dejado de aferrarse al pasado, se sintió incluso mejor al descubrir que había ganado $10,000 con su negocio en Internet. Pamela recibió la segunda evidencia al cabo de 3 días. Cuando su asistenta social le llamó para comunicarle que su exmarido le había mandado un cheque, pero no con la cantidad de aquel mes,
sino de $12,000, para pagarle el dinero atrasado de la manutención. Estaba más que encantada de haber ganado cerca de $22,000 después de hacer aquella meditación. No había hecho nada en el reino físico para crear estos resultados y nunca se habría imaginado que fuese el dinero el que la encontrara a ella, pero se sentía de lo más agradecida. La historia de Pamela ilustra el poder de desprenderse de las emociones negativas. Cuando estamos envueltos en nuestro viejo modo de pensar y en nuestras conductas y percepciones habituales, nos resulta imposible encontrar una solución para los problemas arraigados en el pasado. Y estos problemas, en realidad, experiencias, producen emociones de un gran poder energético. En cuanto renunciamos a ellas, sentimos que se libera una gran cantidad de energía y la realidad vuelve a organizarse como por arte de magia. Al dejar atrás el pasado empezamos a divisar el futuro. Piensa en cuánta energía creativa te está consumiendo la culpabilidad, los juicios, el miedo o la ansiedad que te causan las personas y experiencias del pasado. Imagínate cuántas cosas positivas más podrías hacer si transformaras la energía destructiva en energía productiva. Contempla lo que podrías alcanzar si en lugar de centrarte en sobrevivir una emoción egoísta, intentaras generar intenciones positivas, una emoción altruista. Pregúntate a qué energía procedente de experiencias pasadas, en forma de emociones limitadoras, me estoy aún aferrando que refuerza mi anterior identidad y me ata a mis circunstancias actuales. ¿Podría transformarla en un estado elevado que me permitiera crear un resultado nuevo y distinto? Meditar te ayudará a eliminar algunas de las capas, a sacarte algunas máscaras que te has puesto. Ambas cosas impedían que esta inteligencia superior fluyera dentro de ti. Al sacar estas capas te vuelves transparente. Lo eres cuando la imagen que das al mundo es la de quien eres de verdad. Y cuando vivas de este modo sentirás un estado de gratitud o una gran dicha, que es en realidad nuestro estado natural del ser. Y entonces empezarás a dejar atrás el pasado para divisar el futuro. A medida que apartas los velos que le impiden a esta inteligencia fluir dentro de ti, te vuelves más como ella. Te vuelves más afectuoso, más generoso, más consciente, más resuelto, porque esta es su mente. El vacío se cierra. En este punto, te sientes feliz y completo. Ya no dependes del mundo exterior para que te defina. Las emociones elevadas que sientes son incondicionales. Nadie ni nada pueden hacerte sentir así. Eres feliz y quien eres es simplemente lo que te inspira a hacerlo. Ya no sigues viviendo en un estado de carencia o de deseo. Y lo más curioso es que cuando ya no necesitas nada ni quieres nada es cuando puedes empezar a hacer que las cosas se manifiesten de manera natural. La mayoría de la gente, cuando intenta crear algo, lo hace en un estado de carencia, de baja autoestima, de separación, o sintiendo alguna otra clase de emoción limitadora, en lugar de hacerlo en un estado de gratitud, entusiasmo o plenitud. Es entonces cuando el campo cuántico te responde mejor. Todo este proceso empieza reconociendo que existe este vacío en ti y meditando sobre los principales estados emocionales negativos de tu personalidad que lo han creado. A no ser que estés preparado para observarte atentamente y analizar tus inclinaciones con sinceridad y bondad, sin maltratarte por tus defectos, estarás siempre envuelto en algún episodio del pasado y en las emociones negativas que te causó. Obsérvalas. Entiéndelas. Suéltalas. Y crea algo nuevo con la energía que liberas al separar de tu cuerpo la mente y entregársela al campo.
Las artimañas de la publicidad. Las agencias publicitarias y sus clientes conocen a la perfección la idea de carencia y el papel que desempeña al condicionar nuestra conducta. Quieren hacernos creer que tienen la solución para nuestro problema, que si nos identificamos con sus productos desaparecerá el vacío que sentimos por dentro. Los anunciantes incluso ponen caras famosas en sus anuncios sembrando la semilla en el subconsciente de los consumidores para que identifiquen su nuevo yo con esas personas. ¿No te gusta ser como eres? Compra algo. ¿No encajas en la sociedad? Compra algo. ¿Sientes una emoción negativa causada por una pérdida, separación o deseo? Este microondas, televisión panorámica, vehículo, móvil, etc., lo que sea, es la solución. Te sentirás mejor, la sociedad te aceptará y también tendrás un 40% menos de sensación de vacío. A todos nos controlan emocionalmente con esta idea de carencia. ¿Cómo empezó mi transformación? Quizá te sirva de inspiración. He empezado el capítulo contándote que mientras estaba sentado en el sofá descubrí que había una buena brecha entre quién era yo y la imagen que daba al mundo. Por eso me gustaría concluirlo contándote el resto de la historia. En aquella época estaba viajando mucho para dar charlas a las personas que me habían visto en la película, ¿y tú qué sabes? Cuando hablaba ante un grupo de gente, me sentía muy vivo, y estoy seguro de que incluso hasta feliz. Pero en aquel momento me sentía como anestesiado. Fue entonces cuando descubrí lo que me pasaba. Me estaba mostrando tal como los demás esperaban que fuera, basándose en la imagen que daba en la película. Había empezado a creer ser otra persona de la que era y necesitaba al mundo para que me la recordara. Era como si estuviera llevando dos vidas. Y ya no quería seguir atrapado en esta dualidad. Aquella mañana, mientras reflexionaba en soledad, sentí mi corazón latiendo y me pregunté quién lo hacía palpitar. Comprendí de golpe que me había alejado de esta inteligencia innata. Cerré los ojos y me concentré en ella. Empecé a admitir quién había estado siendo, que había estado ocultando, lo desdichado que era. Empecé a entregar algunos aspectos míos a una mente superior. Después pensé en quién no quería seguir siendo. Decidí que no quería seguir viviendo con la misma personalidad. Observé mi conducta, mis pensamientos y mis sentimientos inconscientes que alimentaban mi antiguo yo y los repasé hasta conocerlos a fondo. A continuación pensé en quién quería ser como una nueva personalidad, hasta convertirme en ella. De súbito me sentí distinto, feliz. Este cambio no tenía nada que ver con el mundo exterior, era parte de una identidad que no dependía de lo externo. Sabía que había dado con algo importante. Después de meditar en el sofá vi que algo en mí había cambiado y me llamó la atención, porque al levantarme ya no era la misma persona. Al ponerme en pie me sentí de lo más consciente y vivo. Era como si estuviera viendo un montón de cosas por primera vez. Me había quitado algunas máscaras, pero quería llegar todavía más lejos. Decidí apartarme de mi vida habitual durante 6 meses. Seguí con mi práctica clínica hasta cierto punto, pero cancelé todas las conferencias previstas. Mis amigos creyeron que estaba perdiendo el juicio, era verdad, porque la película, ¿y tú qué sabes?, estaba arrasando y me recordaron el montón de dinero que podía ganar si aprovechaba el filón. Pero les dije que no pensaba subirme a la tarima hasta no ser la persona ideal que yo quería ser y no la que el mundo esperaba.
No quería dar ninguna charla más hasta no ser un fiel ejemplo de todo cuanto enseñaba. Necesitaba tomarme un tiempo para meditar y cambiar de verdad en mi vida, y quería que la felicidad me viniera de dentro y no de fuera. Y además deseaba transmitir todo esto en mis charlas. Mi transformación no fue inmediata. Meditaba cada día, observando mis emociones negativas, y empecé a desmemorizarlas una por una. Empecé el proceso meditativo de desaprender y reaprender, y me dediqué durante meses a cambiar por dentro. Mientras tanto desmantelé mi antigua identidad y dejé el hábito de ser el mismo de siempre. Fue entonces cuando comencé a sentirme contento porque sí. Cada vez era más y más feliz, y esta emoción no tenía nada que ver con el mundo exterior. Hoy en día sigo reservándome un rato para meditar cada mañana porque quiero conservar este estado del ser. Si cual sea la razón por la que este libro te ha atraído, has de saber que cuando decides cambiar debes adquirir otro estado mental. Sé muy consciente de lo que haces, lo que piensas, de cómo vives, de lo que sientes y de cómo estás siendo, hasta ver que esa persona no eres tú y que no quieres seguir siéndolo. Y este cambio deberás hacerlo incluso a nivel visceral. Estás a punto de aprender lo que yo aprendí, los pasos que di para cambiar a nivel personal. Pero, ánimo, es muy posible que en tu vida ya hayas hecho algo parecido. No obstante, para transformar este método en una habilidad, necesitas conocer algunas cosas más del proceso meditativo. Veámoslas. Contempla una expresión de tu yo nueva y mejor vamos a dar un paso más. En cuanto conoces tu antiguo yo hasta el punto de que ningún pensamiento, conducta ni sentimiento te hace caer sin darte cuenta en las pautas de antes, coincidirás conmigo en que sería una buena idea empezar a conocer tu nuevo yo. Por lo tanto, puedes preguntarte, ¿cuál es la mejor expresión de mí mismo que me gustaría ser? Al contemplar estos aspectos de tu yo, el lóbulo frontal se activa y empiezas a hacer que tu cerebro ya no funcione como antes. Mientras el lóbulo frontal, el jefe, se hace esta nueva pregunta, contempla el paisaje del resto del cerebro y combina a la perfección todos los conocimientos y experiencias que ha almacenado en un nuevo modelo de pensamiento. Te ayuda a crear una representación interior para que te concentres en ella. Este proceso contemplativo construye nuevas redes neurológicas en tu cerebro. Mientras te haces esta pregunta fundamental, las neuronas empiezan a activarse y conectarse en nuevas secuencias, estructuras y combinaciones porque estás pensando de distinta manera. Y cuando haces que tu cerebro ya no funcione como antes, estás cambiando tu mente. Mientras planeas tus acciones, especulas sobre nuevas posibilidades, piensas en formas innovadoras de ser y sueñas con nuevos estados mentales y físicos. Llega un momento en que el lóbulo frontal baja el volumen de los circuitos que procesan los tres grandes. En cuanto esto ocurre, los pensamientos que estás teniendo se convierten en una experiencia interior e instalas en tu sistema nervioso nuevos programas de software y hardware. Es como si en tu cerebro ya hubiera ocurrido la experiencia de ser tu nuevo yo. Y si repites este proceso cada día, tu yo ideal se convertirá en un estado mental al que te habrás habituado. Me gustaría señalar otra cosa. Si te concentras tanto en el pensamiento que se convierte literalmente en una experiencia, lo que produce es una emoción. Y en cuanto se crea la emoción, empiezas a sentirte como tu nuevo yo ideal y te acabas acostumbrando a este nuevo sentimiento. Recuerda que cuando el cuerpo comienza a responder como si la experiencia ya fuera una realidad presente, les estás enviando nuevas señales a tus genes, y tu cuerpo empieza a cambiar ahora,
antes de materializarse el episodio físico en tu vida. Te has adelantado al tiempo y lo más importante es que adquieres un estado del ser en el que el cuerpo y la mente trabajan como una unidad. Y si repites este proceso a diario, también te acostumbras a este estado del ser. Si puedes conservar este nuevo estado de la mente y el cuerpo, al margen del entorno exterior y de las necesidades emocionales físicas en el que trasciendes el tiempo, sucederá algo distinto en tu vida. Esta es la ley cuántica. Es decir, según el modelo de meditación con el que trabajarás, todo cuanto necesitas hacer es recordar quién no quieres seguir siendo, hasta conocer tu antiguo yo, los pensamientos, conductas y emociones relacionados con el que quieres cambiar, hasta el punto de desactivar y desconectar tu antigua mente para que no siga enviando las mismas señales a los mismos genes. Después debes contemplar a diario quién quieres ser. De este modo activarás y conectarás nuevos niveles mentales, con lo que entrenarás emocionalmente tu cuerpo para que se habitúe a esta mente nueva y surja de manera automática. Cambiar a nivel personal es esto. Una segunda definición de meditación, el autocultivarse. Además de su significado tibetano, meditar en sánscrito significa autocultivarse. Esta definición me gusta en especial por las posibilidades metafóricas que ofrece, ya que se puede comparar, por ejemplo, con la jardinería o la agricultura. Cuando cultivamos un campo, sacamos la tierra apelmazada que ha estado en barbecho y la removemos con una pala o con otra herramienta. Añadimos tierra y los nutrientes nuevos para que las semillas germinen y los retoños arraiguen con más facilidad. Para cultivar la tierra también es necesario arrancar las plantas de la temporada anterior, ocuparse de las malas hierbas que crecen sin que nos demos cuenta y sacar las piedras que salen a la superficie, pasando un rastrillo. Las plantas de la temporada anterior representan tus creaciones pasadas derivadas de los pensamientos, acciones y emociones que definen tu antiguo yo al que te has acostumbrado. Las malas hierbas simbolizan las actitudes arraigadas, ideas o percepciones que tienes sobre ti que están socavando a nivel subconsciente tus esfuerzos y que no has advertido por estar demasiado distraído en otras cosas. Y las piedras representan las numerosas capas de obstáculos y las limitaciones personales, que con el tiempo salen a la superficie y te impiden crecer. Debes ocuparte de todo ello para preparar un espacio en el que plantar un nuevo jardín en tu mente. Ya que si plantas un jardín o un huerto sin preparar la tierra, te dará muy poco fruto. Espero que a estas alturas entiendas que es imposible crear un nuevo futuro si sigues arraigado en el pasado. Tienes que limpiar los restos del antiguo jardín de la mente, antes de cultivar un nuevo yo al sembrar las semillas de nuevos pensamientos, conductas y emociones que crean una nueva vida. Otra cosa importante es asegurarte de no hacerlo al tuntún. No se trata de dejar crecer plantas silvestres que difunden las semillas al azar y de las que muy pocas fructifican. Autocultivarse consiste en tomar decisiones a conciencia, saber cuándo labrar la tierra, cuándo sembrar, qué plantar, cómo cada una de las plantas escogidas crecerá en armonía con las otras, cuánta agua y abono necesitan y otros detalles parecidos. Planear y preparar el terreno es esencial para alcanzar la meta que te has fijado. Requiere tu atención plena, diaria. De igual modo, cuando hablo de alguien que cultiva un tema que le interesa, me estoy refiriendo a investigar a fondo este campo. Una persona cultivada también es alguien con un caudal de conocimientos y experiencias que ha elegido cuidadosamente a que quiere exponerse. Nada de esto es fruto del azar, sino de un continuo esfuerzo.
Cuando cultivas algo estás intentando controlarlo. Y esto es lo que necesitas cuando cambias cualquier parte de ti. En lugar de dejar que la vida siga su curso, intervienes en él y das los pasos para reducir la posibilidad de fracasar. Haces todo este esfuerzo para cosechar frutos. Cuando cultivas una nueva personalidad mediante la meditación, el gran fruto que deseas obtener es una realidad nueva. Crear una mente nueva es como cultivar un jardín. Las manifestaciones que produces en el jardín de tu mente son como las cosechas que crecen de la tierra. Cuídalo bien. El proceso meditativo para cambiar de lo inconsciente a lo consciente. En resumen, el proceso meditativo consiste en dejar el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte, en desprenderte de tu mente y crear otra nueva, en eliminar algunas conexiones sinápticas y generar otras, en desmemorizar las emociones pasadas y preparar el cuerpo para una mente y unas emociones nuevas, y en dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. Vamos a analizar más detenidamente varios elementos de este proceso. Como es natural, para evitar que un pensamiento o sentimiento que no quieres tener te pase desapercibido, debes desarrollar las poderosas aptitudes de la observación y la concentración. Los humanos tenemos una capacidad limitada de concentración y de asimilación de estímulos, pero podemos mejorar mucho el estado inconsciente en el que solemos vivir. Para dejar el hábito de ser el mismo de siempre, te aconsejo que elijas un rasgo de la personalidad, una tendencia o una característica y te fijes solamente en este aspecto de tu antiguo yo que quieres cambiar. Por ejemplo, puedes preguntarte, cuando me enfado, ¿cuáles son mis pautas mentales? ¿Qué les digo a los demás y a mí? ¿Cómo actúo? ¿Qué otras emociones provoca mi enojo? ¿Qué efecto me produce en el cuerpo? ¿Cómo puedo saber lo que me hace enojar y cómo puedo cambiar mi reacción? El proceso de cambiar exige primero desaprender y después aprender. Lo segundo es una función cerebral de activar y conectar, y lo primero consiste en eliminar algunos circuitos. Cuando dejas de pensar como siempre, cuando controlas tus habituaciones y dejas esas adicciones emocionales, empiezas a eliminar neurológicamente al antiguo yo. Y si cada conexión entre las células nerviosas constituye un recuerdo, en tal caso al desmantelar esos circuitos también desaparecen los recuerdos de tu antiguo yo. Y cuando pienses en la vida que llevabas y en cómo era, te parecerá como si fuera otra vida. ¿Dónde están ahora almacenados esos recuerdos? Los habrás entregado al alma como sabiduría. Cuando al prestarles atención dejas de tener esos pensamientos y sentimientos que enviaban unas señales en particular a tu cuerpo, la energía liberada de esas emociones limitadoras regresa al campo cuántico. Ahora dispones de energía para diseñar y crear un nuevo destino. Cuando usamos la meditación para cambiar, cuando nos volvemos conscientes y atentos, llegamos a conocernos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para eliminar los rasgos negativos de nuestra personalidad y cultivar los positivos. Estamos haciendo lo que los místicos han estado llevando a cabo durante siglos. Aunque trate el cambio desde una perspectiva biológica, los místicos también lo hicieron. La única diferencia es que ellos utilizan otra terminología para describir el proceso. Pero el resultado final es el mismo: abandonar la adicción al cuerpo, al entorno y al tiempo. Solo podremos cambiar cuando nos distanciemos de ellos. Es al pensar más allá de los tres grandes cuando nos independizamos de ellos y volvemos a tener el control sobre nuestros pensamientos y sentimientos a diario. Durante demasiado tiempo hemos estado viviendo con programas inconscientes que nos han estado controlando.
La meditación nos permite volver a hacernos con el control. Lo primero que debemos hacer es ser conscientes de estas respuestas programadas. Es fundamental advertir cuándo y cómo surgen. Cuando tomas conciencia de tus aspectos inconscientes, empiezas a cerrar el vacío entre quien aparentas ser y quién eres. Las ondas de tu futuro. Dado que el conocimiento es, como hemos visto, el precursor de la experiencia, tener los conocimientos básicos de lo que ocurre en el cerebro durante la meditación te será muy útil cuando empieces a aprender y experimentar el proceso meditativo que encontrarás en la tercera parte. Seguramente ya sabes que el cerebro tiene una naturaleza electroquímica. Cuando las células nerviosas se activan, se intercambian cargas eléctricas que generan campos electromagnéticos. Como la diversa actividad eléctrica del cerebro se puede medir, estos efectos nos proporcionan una información importante sobre lo que estamos pensando, sintiendo, aprendiendo, soñando y creando, y cómo procesamos la información. La técnica más común empleada por los científicos para registrar los cambios en la actividad eléctrica cerebral es el electroencefalograma, EEG. Las investigaciones han descubierto una gran variedad de frecuencias de ondas cerebrales en los humanos, que abarcan desde los bajísimos niveles de actividad registrados en el sueño profundo, ondas delta, el estado crepuscular entre el sueño profundo y el estado de vigilia, zeta, y el estado creativo e imaginativo, alfa, hasta las frecuencias superiores registradas durante los pensamientos conscientes, ondas beta, y las frecuencias más altas, ondas gamma, vistas en estados elevados de conciencia. Para ayudarte a comprender mejor tu viaje a la meditación, te explicaré por encima cómo cada uno de estos estados se relaciona contigo. En cuanto los conozcas, reconocerás mejor cuando las ondas cerebrales que transmites indican que el ego está intentando en vano cambiar al ego. Por Dios, he vivido este estado muchas veces, y cuando tu estado de onda es el terreno ideal para un verdadero cambio. Conforme los niños crecen, las frecuencias predominantes en su cerebro progresan de delta a zeta, luego a alfa y después a beta. Nuestra tarea en la meditación es volvernos como un niño, pasando de beta a alfa, para llegar a zeta, y, para el experto o místico, después a delta. Entender la progresión de los cambios en las ondas cerebrales durante el desarrollo humano ayuda a desmitificar el proceso de la experiencia meditativa. La evolución de las ondas cerebrales en los niños, de la mente subconsciente a la consciente delta. Desde el nacimiento hasta los 2 años de edad el cerebro humano funciona sobre todo con las ondas cerebrales de menor frecuencia, de 0,5 a 4 ciclos por segundo. Este rango de actividad electromagnética se conoce como ondas delta. Los adultos durante el sueño profundo se encuentran en delta, lo cual explica por qué los recién nacidos normalmente no pueden estar despiertos durante más de varios minutos seguidos, y por qué los bebés pueden dormir incluso con los ojos abiertos. Cuando los niños de 1 año están despiertos, se encuentran la mayor parte del tiempo en delta, porque funcionan sobre todo desde el subconsciente. Apenas corrigen, censuran o juzgan la información recibida del mundo exterior. A esta edad la actividad del cerebro pensante, la neocorteza o mente consciente, es muy baja. Z. De los 2 a los 5 o 6 años, los niños empiezan a manifestar unas pautas del EEG un poco más altas. Las frecuencias de las ondas Z son de 4 a 8 ciclos por segundo. Los niños que funcionan en Z viven en un estado similar al del trance y están conectados sobre todo a su mundo interior. Viven en el reino de lo abstracto y de la imaginación y muestran pocos matices del pensamiento crítico y racional.
Por esta razón, los niños pequeños tienden a aceptar lo que se les dice. PD, Papá Noel es real. A esta edad les impacta mucho frases como las siguientes: los niños mayorcitos no lloran. Las niñas buenas están calladitas. Tu hermana es más lista que tú. Si pasas frío, cogerás un resfriado. Esta clase de afirmaciones van directamente al subconsciente porque los estados de ondas cerebrales lentas son el reino del subconsciente. ¿Lo pillas?